al biotipo, ¿no? Vamos a hablar de eso, de los diferentes tipos de cráneo. En función a algunas razas también puede variar. Entonces, por eso se dice que cuando el diámetro transversal tiende a acercarse al diámetro longitudinal, es decir, cuando la cabecita es un poco más ancha, ¿no? Hablamos de una braquicefalia, ¿sí? En cambio, cuando el diámetro longitudinal aumenta, hablamos de una dolicocefalia, es decir, cuando es más largo. Ahora, les decía, puede estar también en relación al biotipo, ¿no? Se dice que los pacientes pícnicos, los brevilíneos, tienen tendencia a la braquicefalia. En cambio, los pacientes leptosómicos o longilíneos tienen más tendencia a la dolicocefalia, ¿ya? Pero como les decía, más significación que el tipo del cráneo, si es dolicocefálico o braquicefálico, tiene que preocuparnos si es que hubiera alteraciones en el volumen global del tamaño cefálico, ¿no? De tal forma que si un cráneo tiene un volumen global normal, yo voy a decir que es normocéfalo, una cabeza normal, ¿sí? Si la cabeza o el cráneo es más pequeño que de lo normal, hablo de una microcefalia, una cabeza chica. Acá dice que son menos 2 desvíos estándares del promedio que se tienen que registrar. Y cuando la cabeza es muy grande, hablo de una macrocefalia, ¿ya? Entonces, por eso les decía, tiene más significación clínica el aumento global o la disminución global del cráneo. Estamos hablando de una macrocefalia y de una microcefalia. Ahora, la macrocefalia en niños puede darse por ejemplo, en el raquitismo, en la hidrocefalia congénita o adquirida, ¿no? Es decir, cuando hay una hipertensión intracraneana, hay retención hay una acumulación de líquidos dentro de la cabeza, ¿no? No se olviden ustedes que el recién nacido y el niño todavía no tiene soldadas todas sus suturas. Entonces, por eso es que puede haber la hidrocefalia, me puede generar una macrocefalia, una cabeza grande, ¿sí? Y el raquitismo igual, el raquitismo lleva a la macrocefalia. En la edad adulta las causas son diferentes, ¿no? Porque en la edad adulta el paciente ya tiene soldados sus suturas y la hidrocefalia ya no me va a generar pues macrocefalia, ahora sí me va a generar un grado marcado de hipertensión intracraneana, pero las causas de acromegalia en el adulto pueden estar, perdón, las causas de macrocefalia en el adulto pueden estar relacionadas con la acromegalia, que es una hiperfunción de la hormona de crecimiento, ¿no? Y otra enfermedad que altera los huesos es la enfermedad de Paget, donde va a producir un engrosamiento de los huesos del cráneo y lógicamente va a impresionar como si estuviera aumentando de tamaño, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que las causas no son las mismas, ¿ya? En relación a la microcefalia, a diferencia de la microcefalia por lo general está relacionada con malformaciones congénitas, sobre todo con craneosinostosis, es decir, con suturas precoces en la cabeza que hacen que de alguna forma se deforme y además el cráneo no tenga el volumen adecuado, ¿sí? Esto con fines de conocimiento. Si bien hablamos de un índice cefálico, no es tan fácil obtener este índice cefálico, ¿no? Es decir, la forma está dada por el desarrollo del sistema nervioso central, indudablemente por el desarrollo del cerebro, por el crecimiento armónico de las fontanelas, ¿no? Y tenemos un índice que se llama índice cefálico, que es una relación entre el largo y el ancho del cráneo. Hay una fórmula, ¿no? Al numerador va el ancho y al denominador va el largo, y eso después de hacer la división lo multiplicamos por 100 y nos va a dar un valor, ¿ya? Pero ojo, para hacer esto necesito diámetro, para el ancho, el diámetro bitemporal. Entonces no voy a tomarlo pues con una cinta métrica desde el temporal a lo temporal. Yo necesito tal vez a través de una ecografía hacer una medición transversal de cuánto es el diámetro bitemporal. Y el largo es el diámetro occipitofrontal, también tiene que ser transversal. Entonces, no es fácil tomar esto a través de una cinta métrica, no es lo correcto.
Pero sí podemos pedir, digamos, que a través de una ecografía que nos den el índice cefálico. Y el índice cefálico oscila entre, si es el cráneo normal, un mesocráneo que decimos, ¿no? Oscila entre 75 y 80, ¿ya? El cráneo corto, ¿no? Que puede ser, ya les he dicho, por un aspecto racial o en relación al biotipo o por cierre temprano de la estructura occipital o braquicráneo, braquicefalia, es mayor a 80 el índice cefálico, y el dolicráneo, que no es largo, va a ser un índice cefálico menor a 75. La frente, que ustedes saben bien que es la zona de implantación, que está entre la zona de implantación del pelo y las cejas, ¿no? Es ese espacio. El espacio de la frente es el espacio comprendido entre la zona de implantación del pelo y de las cejas. Ahora, eso también, el tamaño de la frente va a tener, va a variar en función de las características genéticas de cada persona. Sin embargo, no voy a dejar de considerar algunas alteraciones que puede presentarse en la frente, ¿no? Y un tipo de frente que llama mucho la atención es la frente olímpica. ¿Por qué se llama así? Porque la frente es bien amplia y prominente. No tiene nada que ver esto con las calvicies, para nada, ¿no? Sino que de entrada la frente va a ser grande y bien pronunciada. Ahora, la frente olímpica como tal está relacionada con 3 patologías, ¿no? Sobre todo, bueno, como es congénita, esto vamos a ver en niños. Entonces, se presenta frente olímpica en el raquitismo, en la sífilis congénita y en la hidrocefalia, ¿sí? Entonces, esas son las 3 causas de frente olímpica. Voy a inspeccionar la piel o sea, cuando valoro la frente, lo primero que voy a ver es la piel de la frente y las arrugas, ¿no? Normalmente existen surcos o arrugas que se hacen más evidentes, pues, cuando nosotros le pedimos al paciente que arrugue la frente. Entonces, sí hay arrugas normales en la frente. Y eso debe ser igual en ambos lados, en la región frontal derecha con la región frontal izquierda. Sin embargo, en algunas circunstancias puede haber borramiento de estas arrugas, sobre todo en la parálisis facial periférica, ¿ya? La parálisis facial periférica afecta toda una hemicara, entonces lógicamente compromete frente, abertura palpebral, comisura labial, todo eso. Pero como ahora estamos hablando de la valoración de la frente, cuando le decimos a un paciente que arrugue la frente, si tiene parálisis facial periférica, no va a poder arrugar el lado afectado, ¿sí? Entonces voy a tomar muy en cuenta esa alteración. Entonces, hasta aquí no les estoy explicando hasta esta parte cómo se hace la valoración, porque en cráneo vamos a hacer inspección para ver la simetría y luego vamos a hacer una palpación para ver si si hay dolor, si hay depresiones, si hay tumoraciones. Hay que hacer la valoración de la implantación de los cabellos, tanto a la inspección como a la palpación, etcétera. Esa información como complementaria es parte de la práctica que les voy a demostrar a través de un material preparado en la parte práctica, ¿ya? Entonces ahora estamos revisando solo los argumentos teóricos que tengo que valorar, ¿sí? Entonces una vez que he valorado el cráneo en su conjunto, la cara, la frente, ahora sí me tengo que ir a valorar lo que es el aparato visual, ¿no? Solo para recordarles cómo está, perdón, sí, solo para recordarles cómo está conformado el aparato visual, ¿ya? Es un órgano par que está situado en la cavidad orbitaria, está constituido por algunas estructuras que decimos aparato de protección, que vendrían a ser las cejas, los párpados y el aparato lagrimal. Entonces, estos elementos los voy a considerar como un aparato de protección, las cejas, los párpados y el aparato lagrimal, y el órgano de la visión, sobre todo el globo ocular, incluido el nervio óptico, ¿no? Entonces, este es el órgano de la visión, el globo ocular y el nervio óptico, ¿no? Y su aparato de protección, cejas, párpados y el aparato lagrimal, ¿ya? Entonces, vamos a ir describiendo uno por uno en lo que se refiere a las alteraciones semiológicas que podemos encontrar en el paciente, ¿sí? Las cejas. ¿Qué son las cejas? Aquí está la definición, agrupación pilosa
en forma de arco de concavidad inferior, formada por pelos gruesos y de implantación regular y uniforme. ¿Ya? Esas son las cejas, ¿no? Normalmente tenemos, bueno, este no es el caso, tenemos un entrecejo, ¿no? ¿Por qué se llama entrecejo? Porque es una zona que intermedia entre ambas cejas, ¿no? Donde existe ausencia de folículos pilosos, ¿no? Y eso es lo que normalmente ocurre, ¿ya? En cambio, en esta imagen estamos viendo una sinofridia. Entonces, eso se llama sinofridia. Aquí tenemos el término sinofridia. La sinofridia es cuando las cejas están implantadas en una sola hilera. Hay ausencia de entrecejo. Entonces, puede estar relacionada con una hipertricofidia. Cuando decimos una hipertricofidia, que cuando las cejas son abundantes, ¿no? O sin que sean abundantes, puede ser una sola hilera de sinofridia, porque tiene esas características desde el nacimiento, ¿ya? Lo contrario de la hipertricofidia, es decir, que las cejas sean bien pobladas, es la alopecia ciliar. Prácticamente no hay pelos, ¿no? Ahora, la alopecia ciliar, hay que diferenciarla, ¿no? Si es total o parcial. Esta es la imagen de una alopecia total, ¿no? Entonces, y puede haber alopecias, como les decía, parciales, ¿ya? Las causas de alopecia parcial, sobre todo son en cola. ¿Eso qué significa? A ver, antes de eso, cuando yo describo la ceja, para mí la parte que está cerca de la raíz de la línea media es la cabeza de la ceja. La parte media es el cuerpo y la parte final es la cola. En la descripción de cejas, cuando hablemos de implantación, vamos a hablar bien implantado, por ejemplo, en cabeza, cuerpo y cola. ¿Ya? Eso para que ustedes tengan en cuenta. Entonces, si yo considero que esta parte es cabeza, este es el cuerpo y esta es la cola, las alopecias parciales son a expensas de la cola. Es decir, lo que se pierde es esta parte, la parte más externa. ¿Cuáles son las causas de alopecia de cola? La más frecuente, el mixedema, o sea, el hipotiroidismo. Entonces, si ustedes ven una persona con hipotiroidismo, van a ver que la cola de las cejas está ausente. Es parte de la fase hipotiroidea o mixedematosa, ¿no? También se puede dar alopecia de la cola en el síndrome de Sheehan, ¿ya? Si ustedes se acuerdan, en examen físico general les he mostrado la facies en máscara o inexpresiva, ¿no? Y les dije que una de las causas de la facies en máscara o inexpresiva, si bien la causa más frecuente es el Parkinson, ¿no? También les había dicho que puede darse por un panhipopituitarismo anterior en la hipófisis, por un accidente vascular que pueden sufrir las embarazadas cuando están dando a luz. Y les dije que provocan un síndrome que se llama síndrome de Sheehan. Y este síndrome de Sheehan es el que me puede dar una alopecia en cola, ¿ya? Y de las intoxicaciones, se dice que las sales de talio me pueden generar también caída de la cola, ¿ya? Entonces, en estos casos, cuando vea a mi paciente, voy a ver que está bien implantado en cabeza, en cuerpo, pero hay alopecia en la cola. Esa es una alopecia parcial. Ahora, la alopecia total, es decir, la ausencia total de cejas, se va a dar sobre todo en dos patologías, en la lepra y en la sífilis, ¿no? Se dice que en la lepra la alopecia es irreversible, es decir, es parte de la facies leonina, ¿no? Entonces el paciente que tiene lepra y presenta una alopecia total en cejas, esa va a ser irreversible, ¿no? Diferente a lo que ocurre en la sífilis. La sífilis puede llegar a una alopecia total que una vez que se controle el proceso infeccioso, puede volver a poblarse las cejas. Ahora, en la sífilis, dice que la alopecia de las cejas, que puede ser, ya les he dicho, sobre todo difusa, ¿no? También puede ir acompañada por alopecia del cuero cabelludo. Es decir, no solo se pierde cejas, sino también se pierde cabellos, ¿ya? Y en esos casos estoy hablando del signo del ómnibus de Fournier. Entonces, la fusión
de alopecia en cejas y la alopecia de los cabellos secundaria sífilis terciaria se considera como signo del ómnibus de Fournier. Se escribe Fournier, Fournier, ¿sí? Entonces, diferente al de la lepra que va a ser definitivo, ¿no? Ahora, en cejas, yo para terminar mi valoración de cejas, siempre voy a hacer una palpación, porque como hay pelos, a veces no son visibles a la inspección, me puedo encontrar con forúnculos, quistes sebáceos, quistes dermoides, que por lo general también asientan en la cola de la ceja, ¿no? Entonces, esa parte la vamos a realizar en la práctica para que ustedes aprendan a valorar adecuadamente las cejas. Entonces, vámonos ahora con los párpados. ¿Qué son los párpados? Aquí está, estamos viendo una imagen. Como dice la diapositiva, son dos velos músculo-membranosos que están por delante del globo ocular, ¿sí? Siempre los párpados superiores van a ser de mayor tamaño que los párpados inferiores, además que tienen más movimiento, ¿no? Eh, tanto el párpado superior como el párpado inferior van a formar una abertura que es la hendidura palpebral, a través del cual vamos a acceder al globo ocular, ¿ya? Entonces, bien importante tomar en cuenta estos elementos, ¿no? Ahora, ¿qué alteraciones podemos encontrarnos en los párpados? ¿No? Edemas, ¿no? Inflamación de los párpados, blefaritis, ¿ya? Vamos hablando del edema primero, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que obviamente, si el edema es unilateral, es fácil darse cuenta, ¿no? Porque va a haber una diferencia entre el lado que está haciendo un edema y el lado que no lo está haciendo, como es este caso. Pero a veces el edema es bilateral y puede pasar, y si no es muy pronunciado, puede pasar desapercibido. ¿Qué es lo que ocurre en el edema? Lo primero que se va a ir perdiendo es el surco palpebral, ¿no? Empieza a borrarse este surco palpebral y da la impresión de que el ojo estuviera hinchado, pues, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros elementos. Ahora, por esa razón es que si yo hablo de edema palpebral, tengo que diferenciar en un edema palpebral unilateral de un solo lado o un edema palpebral bilateral, ¿no? Las causas son diferentes, ¿no? Los edemas palpebrales unilaterales pueden tener una causa alérgica, ¿no? Pueden tener un componente traumático, es decir, que ha recibido un golpe. Pueden ser signo de alguna enfermedad como el mal de Chagas, en este caso eh, que o sea, se edematiza unilateralmente, viene a ser el signo de Romaña, ¿no? Que es en el mal de Chagas, puede ser parte del síndrome de Quinque, puede estar asociada a picaduras de insectos, lesiones herpéticas, abscesos dentarios que me van a generar edema de toda la mi cara, incluido el párpado. Puede estar relacionados con infecciones de la conjuntiva, sobre todo vulvar, que serían las conjuntivitis, ¿no? O algunas lesiones del globo ocular que van a repercutir en el párpado. Entonces, tengo que establecer específicamente si el edema es unilateral o bilateral. En cambio, el edema bilateral, por lo general, no tiene causa local, es decir, no es una causa de afecciones específicamente del ojo o de estructuras vecinas, ¿no? Cuando tengo un edema palpebral bilateral, obviamente voy a revisar el resto del cuerpo para ver si no me encuentro edemas en otros lugares, pero ya tengo que pensar, sobre todo, en primer lugar, en un edema renal, ¿no? Es decir, una de las principales causas de edema palpebral bilateral es el edema renal, ¿no? Sobre todo el de tipo nefrítico, ¿no? Un síndrome nefrítico, donde el paciente en la mañana despierta a veces como, entre comillas, con los ojos hinchados, ¿no? Ahora, en algunos casos, aunque menos frecuente que la causa renal, tengo que también tomar en cuenta el edema cardíaco, ¿no? Entonces, o de pronto es un paciente que tenga alteraciones nutricionales y está con una hipoalbuminemia. Entonces, miren, las principales causas de edema palpebral bilateral son diferentes. O sea, si yo veo que los dos ojitos están hinchados, ya no voy a buscar, pues, primero una causa local, sino una causa sistémica. Entonces, estoy hablando de insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca o una hipoalbuminemia. Ahora, no voy a dejar de lado también el hipotiroidismo, que es el mixedema, como una causa de edema
palpebral bilateral. En menos frecuencia, pero sí hay que considerar la triquinosis y algunos casos de anemia, ¿no? Pero no son las principales causas. Entonces, ya la presencia de edema en el párpado le tiene que hacer cerrar los ojos, ¿no? Ahora, les decía, la otra situación, la blefaritis, que es una inflamación que puede ser aguda o crónica de los párpados. La principal causa de blefaritis, infecciones, ¿no? Sin embargo, no voy a dejar de lado de considerar las situaciones alérgicas o algunas enfermedades dermatológicas, ¿ya? Bien. Vámonos con otras alteraciones de los párpados. Son varias las alteraciones de los párpados. Si vamos a ver en estas diapositivas, vamos a ver esto, ¿no? Una papularitematosa, ¿no? Que en realidad está fuera del borde ciliar. Esto puede estar en el borde ciliar o incluso por dentro del borde ciliar. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Se han inflamado los folículos pilosos, sobre todo las glándulas de Moll y de Zeiss, ¿no? Entonces, este es un orzuelo, aquí está el nombre. El orzuelo se dice que es una infección e inflamación estafilocócica. ¿Por qué digo estafilocócica? Porque esa es la causa, no estafilococo, ¿no? Se produce una infección estafilocócica en las glándulas pilosebáceas, que en este caso en el borde ciliar se llaman de Moll o de Zeiss, ¿no? Moll, M-O-L, y Zeiss con Z, Z-E-I-S, Zeiss, ¿no? Que va a generar primero un folículo, una pápula, que después puede